Ella es biofísica, graduada de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y sus estudios de maestría los llevó a cabo en la Universidad Nacional de Investigación Nuclear, MEFI, en Moscú, Rusia, en la especialidad de física médica de la medicina nuclear. Actualmente, ella se encuentra cursando sus estudios de doctorado en física en la misma universidad. Evelyn ha participado en diferentes conferencias, perdón, a nivel nacional e internacional. Además, cursó una pasantía en los laboratorios de dosimetría de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, en Viena, Austria, gracias al programa de becas Marie Curie. Evelyn ha participado en proyectos académicos y sociales, se ha desempeñado como asistente de laboratorio, docente y actualmente como ingeniera en el Laboratorio de Nanobioingeniería de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear, MEFI, en Moscú. Eh, yo en lo personal debo decir que conocí a Evelyn hace aproximadamente 10 años en la Escuela Politécnica Nacional cuando ella se presentó para realizar una pasantía. En ese momento era estudiante de biofísica y poco a poco me di cuenta de sus capacidades intelectuales, ¿no? Participamos juntos en algunos proyectos de investigación. De hecho, si mal no recuerdo, Evelyn, creo que fueron como 2 artículos científicos que publicamos en esa época, cuando ella aún era estudiante de pregrado. Y algo que sí noté también es que ella no solamente se destacó, ¿no? A nivel académico durante su pregrado, sino también en actividades extracurriculares. Recuerdo que ella fue fundadora del capítulo de estudiantes de la OSA de la SPOS, ¿ok? Hace tiempo ya de eso, ¿no? En general, pues a mí me complace, ¿no? Me complace mucho ver cómo Evelyn ha ido evolucionando, cómo ha alcanzado sus metas profesionales. Y hoy en día, pues solo me resta decir que la alumna ha superado al maestro, ¿no? Completamente, eh, en todos los ámbitos. Entonces, bien, Evelyn, ella le pedí que nos diera una charla orientado principalmente a los estudiantes de la carrera de física y, por supuesto, a todos los demás estudiantes que están aquí presentes, de, de cómo es posible hacer cosas, ¿no? De cómo es posible lograr metas sin importar lo que pueda costar eso, ¿no? Entonces la conferencia de Evelyn, pues, titula Expande tus horizontes, cree en ti y sueña en grande, ¿no? Adelante, Evelyn, por favor. Muchas gracias por la presentación y es un honor para mí poder colaborar aquí. Y gracias por sus palabras también. Si me confirma si se ve la presentación. Sí, se ve completo y se escucha perfecto. Adelante, Evelyn. Ujú. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos por estar presente en esta conferencia y dar unos minutos a escuchar la presentación. Y más que todo me gustaría compartir mi experiencia sobre lo que he realizado en todo este tiempo y que sirva de provecho para todos ustedes, porque sabemos que muchas veces nosotros aprendemos no solamente de nuestros actos, sino también de lo que vemos en los demás. Y quisiera primero partir con esta frase que dice, la vida es un viaje corto y mientras más rápido entendiéramos lo valioso de nuestro tiempo aquí, no perderíamos ni un solo segundo de ello. Y realmente es muy importante entender que enfocarse en nosotros mismos y en nuestros objetivos es muy primordial, así como en las cosas y en las personas que realmente contribuyen a nuestra tranquilidad y a nuestro crecimiento. Entonces, lo que quisiera es que cada uno de ustedes se imaginen una caja y esa caja representa su yo. La caja es lo único que tienen en su vida y es lo único que se llevan a todo lugar. Si ustedes tuviesen esa caja, ¿qué fuese lo que pondrían dentro de ella? Entonces, recordar que
Esa caja va a estar en cualquier momento y que cada cosa que ustedes lo pongan ahí lo deben sacar cuando ustedes lo necesiten y sea para ustedes mismos o para los demás. También recordar que la caja va a ser diferente para cada uno porque cada uno va a tener prioridades diferentes. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿qué es lo que yo pondría en la caja? Son los valores principalmente. Valores, disciplina, valentía y coraje para poder enfrentar las cosas día a día. Y en mi proceso, ¿qué es lo que yo voy añadiendo a ella? Son las experiencias, la sabiduría, la empatía para yo poder entender a las personas de mejor manera y poder tomar mejores decisiones. Pero cada uno, como mencioné previamente, tiene su prioridad y qué es lo que vamos a analizar durante toda la conferencia o la presentación. Una vez que nosotros nos enfocamos en qué es lo que nosotros queremos llevar consigo mismo a donde sea que vaya, viene ese periodo de decisiones. Y en la presentación se ven dos caminos. El primero es un camino curvo y el segundo lineal, ¿no? Vemos un punto de salida y un punto de llegada. No sé, me gustaría que haya tal vez en este momento un poco de interacción y saber qué camino escogerían regularmente. No sé si doctor Luis o alguien. Yo particularmente escogería el recto, ¿no? Aplicando Pitágoras. Ujú. Si alguien más tiene alguna otra opinión. Pero sí, generalmente nosotros si vemos la perspectiva superior, vemos que quizás el camino más largo es el curvo y optamos por la mejor opción que aparentemente es el recto, que nos llevaría más rápido. Pero si tomamos la perspectiva un poco más amplia, que sería una perspectiva lateral, y ahora sí lo vemos desde el fondo, entonces vemos que prácticamente no vimos cómo era el camino lineal y vemos que existen eh, mayores altibajos. Entonces, no siempre lo que nosotros vemos quiere decir que nos va a llevar más rápido o más lento a nuestro objetivo. ¿Qué es lo importante aquí y cuál sería la respuesta tal vez un poco más certera? Que no existe un camino correcto, no existe si el uno o el dos es el correcto. Lo más importante aquí es poder partir, porque muchas personas nos quedamos en la etapa en que simplemente analizamos el camino y ni siquiera nos aventuramos a tomar la decisión. Y para mí fue muy importante poder salir, en este caso de mi ciudad, y poder partir de ahí. Entonces siempre tuve tal vez el temor de que muchas personas decían, no, es muy complicado, quizás el idioma acá. Entonces, si yo escuchaba todas las opiniones, no iba a poder decidir. Y lo único que tuve que hacer es salir de ahí para alcanzar mi objetivo. Y fue así, entonces cuando empiezo mi historia, que prácticamente yo fui muy consciente de todas las posibilidades que tenía con los recursos que tenía en ese momento. Y en Riobamba yo pude estudiar en la SPOCH, la carrera de biofísica, y ahí fue que decidí poder abrirme las puertas, gracias a que en el camino nos encontramos con personas que basta solo con una palabra como para que ellos nos alienten a seguir y nos hagan también creer un poco más en nosotros, más de lo que creemos nosotros mismos. Entonces fue mi profesor, tutor en ese momento, que me dijo que había la posibilidad de ir a la Escuela Politécnica Nacional. Y fue ahí en donde, justamente como lo mencionó el doctor Luis, que tuve la posibilidad y el honor de trabajar con el doctor César Costa y otros estudiantes del Departamento de Física. Allí fue donde yo abrí un poco más mi mentalidad y fue ahí donde también surgieron nuevas ideas que gracias a doctor Luis también fue lo que justamente mencionó, que hubo la oportunidad de formar el capítulo de estudiantes y realmente fue una actividad en que en Ecuador no hubo, entonces fue el primer capítulo de estudiantil de óptica y sobre todo en mi facultad fue algo muy gratificante para todos, incluso para los profesores, porque
se notó la diferencia, se notó el entusiasmo de los estudiantes, se notó las ganas de poder contribuir y sobre todo de ser diferente en todo aspecto. Y realizamos varias actividades, hubieron congresos, hubieron actividades sociales de donaciones, trabajamos también con niños y participaron fuera del país. Fue algo en que no solamente destacó una persona, sino destacamos todos. Y realmente yo, al estar representando ese año, yo agradezco a todos los estudiantes que estuvieron ahí porque todos fueron realmente muy proactivos. Y se ve en la primera imagen como uno de ellos, incluso ya años posteriores, tuvo la oportunidad de conocer a la premio Nobel, Don Strickland, del 2018, y ahora él se encuentra estudiando en Estados Unidos. Dentro de este proceso también yo trabajé como técnica de laboratorio y tuve la oportunidad de viajar con el programa Erasmus Plus y fue también otro proceso en el cual fue una convocatoria en que los técnicos podíamos concursar. A pesar de que solamente uno iba a ganar, yo compartí la idea a todos para que todos pudiésemos concursar, porque el objetivo no era que mm, mostrar quién era mejor en sí, sino para mí el objetivo es poder evaluarme a mí misma y que la persona que se lo merece sea la creadora. Y en el caso de que yo no tenga la oportunidad, analizar qué es lo que yo debería mejorar para poder obtenerlo. Y esa es mi perspectiva en cada una de las aplicaciones. Entonces, al terminar mi trabajo como técnica de docente, vino el periodo en el cual yo ahorré dinero para poder aplicar a la maestría. Apliqué a diferentes países y uno de ellos fue Rusia. Entonces aquí se enlaza con lo que yo decía previamente de los caminos, cuál es el correcto, si el curvo o el recto. Y aquí fue algo un poco, no sé si decirlo tedioso, porque tenía que madrugar a dejar los documentos en la embajada. La primera vez que fui, fui a las 9 de la mañana cuando lo abren y me llevé la sorpresa de que ya había una fila muy larga, de que además tenía que entregar otro formulario y tenía que nuevamente regresarme a Riobamba. Entonces eran travesías, travesías y la siguiente vez ya no tenía que llegar a las 9, tenía que llegar a las 2 de la mañana para alcanzar los primeros turnos y a ver si así me daban un ticket para yo poder postular. Y posteriormente a eso era dejar nuevamente estos papeles y luego volver a viajar para saber si realmente me aceptaron o no. Entonces es un proceso en el cual lleva tiempo y es lo que mencionaba de que muchas veces las personas nos quedamos ahí en simplemente decidir y no arrancamos. Y ese fue para mí los pasos principales en el decidirme, en el madrugar, en el apostar por lo que yo quería. Y fue así que al final me dieron la beca y pude viajar o estoy aquí en la Universidad Nacional de Investigación Nuclear, MEFI. Em, la universidad, para hacer más o menos solamente una idea de cómo es, cuenta con diferentes departamentos y el principal es de ingeniería nuclear, pero existen otros como el de biomedicina, que es en el cual yo estudié, el de cibernética, también existe el empresarial y relacionado con óptica. En la diapositiva nosotros vemos el edificio. El edificio es uno de los me parece que son 8 edificios con los que cuenta la universidad y yo ya vivo ahora en uno diferente que está al frente de ese y son edificios donde se encuentran los dormitorios estudiantiles. En la parte superior se ve la sala estudiantil que se puede ingresar a cualquier hora y en la parte inferior izquierda se encuentra la biblioteca de la universidad. ¿Y cuál era una de las características que me llamó la atención de la universidad? Es lo que vemos ahora en la diapositiva, es que por la universidad han pasado
alrededor de 7 u 8 premios Nobel, sean como estudiantes o sean como profesores. Entonces, esa era una de las características también que yo busqué, porque a pesar de no tener los recursos, siempre trataba de que en lo poco que yo podía escoger, que sea el mejor o que sea la mejor opción que me pueda abrir las puertas después. Porque si bien no podía pagar algo más, eh, por ejemplo, estudiaba en instituciones públicas, pero tratar de escoger la mejor en el sitio en el que yo estaba y con las condiciones en las que yo estaba. Y fue así que en la universidad tuve el grato honor de compartir con personas de diferentes lugares y diferentes países. En el área de medicina nuclear visité diferentes establecimientos acá en Rusia en los cuales ellos trabajan muy bien. Y también decir que fui la única estudiante extranjera que no sabía ruso, entonces la única que estaba perdida los primeros días de clase sin entender y sin saber qué era lo que hablaban. Y cuando me preguntaban, a pesar de que entendía un poco, no podía responder porque no sabía qué decir o cómo decirlo. Pero en el camino siempre se encuentran personas que van a estar dispuestas a ayudar. Y afortunadamente, desde el primer día que llegué, cuando ni siquiera encontré el aula, la persona que estaba sentada al lado mío en el pasillo, resultó que de toda la universidad, la que estaba justo al lado mío era mi compañera. Y fue ella la que me llevó toda la carrera ayudándome cuando yo no entendía o cuando había algo que deberíamos hacer. Entonces, siempre en el camino vamos a encontrar una solución o alguien que esté ahí. Y sin embargo, a pesar de que la beca de Rusia confiere el estudio gratuito, no da la alimentación ni la estadía. Entonces, viajar hasta acá requiere pasar por todo el océano y eso cuesta dinero y mucho dinero. Entonces ahí todos mis ahorros se fueron en ese proceso y los primeros años fueron realmente muy limitantes para mí, muy limitantes y muy restringido todo. Entonces, luego debí obligatoriamente ponerme a analizar una fuente de ingreso, porque no iba a ser posible continuar sin eso. Entonces, buscando, hubieron 3 oportunidades o 3 posibilidades. La primera fue que ellos nos dan una mensualidad en rublos, que prácticamente es muy poco en dólares, alrededor de $30. Entonces, esa mensualidad uno se lo puede incrementar un poco más, pero significa ya algo y se lo incrementa a través del promedio estudiantil. Entonces requería estudiar más y dar exámenes prácticamente con la máxima puntuación. Y fui por eso y participé también en conferencias, que eso también daba puntos y lo obtuve. Entonces ellos lograron incrementarme el sueldo mensualmente y estaba un poco más aliviada por ese lado, pero sin embargo no me cubría todo. Entonces nuevamente necesitaba buscar una fuente de ingreso y buscaba en internet y fue el primer año que nació el programa de becas Marie Curie y, y fue realmente cuando las cosas quieren funcionar fluyen tanto que apliqué, no hubo ningún inconveniente, todos los documentos se enviaron, no hubo mayor dificultad, se llenó el formulario y al final me otorgaron la beca de Marie Curie y la beca constituye en dinero y también una pasantía. La tercera opción que yo les hablaba para yo poder mantenerme acá, que todo fue al mismo tiempo. em, en la página web de la universidad salió una convocatoria de trabajo en un laboratorio. En ese momento yo no pensé como una fuente de ingreso, yo pensé únicamente en poder aprender, porque mi objetivo era, si estaba acá, aunque se me complique, tratar de aprender todo lo mejor y lo más que podía y aprovechar ese tiempo. Entonces salió la convocatoria, mandé un correo y me respondieron. Me solicitaron una entrevista, todo es a través de entrevistas. Y bueno, la idea, como siempre, es la primera entrevista, es con rusos, quizás no entienda, quizás son muy estrictos.
y fui nuevamente, me decidí y tomé ese primer paso. Y la entrevista sí, hubieron muchas preguntas, preguntas desde muy sencillas hasta preguntas de ecuaciones. Y realmente di todo lo que sabía, estaba muy tranquila porque sabía que era una oportunidad para mí de poder aprender. Y al final ellos simplemente me dijeron que me iban a llamar y a los 3 días ellos me llamaron. Entonces ellos me dijeron que iba a ser como un trabajo. Y yo me sorprendí porque no esperaba en realidad la retribución económica que era la que yo necesitaba en ese momento. Y fue un gran apoyo que recibí por ambos lados de la beca de Marie Curie y del laboratorio, el laboratorio en el cual hasta la fecha me encuentro laborando. Entonces, vemos en la imagen simplemente unas muestras con las que yo trabajo actualmente en el laboratorio de microresonadores. Y fue así que parte de la beca de Marie Curie fue poder viajar a Austria, al Organismo Internacional de Energía Atómica, durante 6 meses. En esos 6 meses fue realmente una experiencia increíble porque conocí a personas prácticamente de todo el mundo. Quizás en Rusia vemos un poco menos, pero en el organismo internacional vemos de todos los continentes. Y es una experiencia gratificante porque todas las mañanas somos recibidos con una sonrisa. Es un ambiente completamente diferente, donde incluso siendo estudiante, mm, la opinión y el conocimiento de esa persona es muy valioso y, y todo se toma en cuenta. Entonces, cada persona ahí es muy importante y todas las personas que llegan o pasan por esa institución tienen un alto nivel de preparación y muy buenos profesionales. Tuve también la posibilidad de reencontrarme con una de las personas con las cuales yo vivía acá en Rusia. Entonces, ¿quién iba a pensar que quizás cuando terminamos la maestría ella regresaría a Sudán y yo a Ecuador? Y resultó que ella en una tarde me llamó y me dijo, Evelyn, estoy en Austria, y eso era una semana antes de yo viajar. Y yo le dije que iba a viajar y me dijo, sí, ven, quédate aquí y yo te muestro la ciudad. Entonces todo fluyó. Nuevamente, las personas están ahí para ayudar. E incluso acá cuando vine a Rusia, no conocía a nadie y ni siquiera el día anterior había revisado el mapa de cómo era o cómo iba a llegar en el caso de que alguien no me esperara. Y por la universidad me enviaron a una persona que me ayudó a llegar, pero desde el primer día me dijo, mira, tienes que ir hasta el centro médico, tomar el metro, y es una ciudad en la que el metro muchas veces tarda 2 horas en llegar, porque es una de las mega ciudades, y por suerte no me perdí, aunque me he perdido muchas ocasiones, pero no me perdí ese día. Y parte de esas experiencias también es el poder arriesgarme a tomar em, decisiones en las que muchas veces las personas nos dicen, eh, quizás es muy difícil, quizás es muy complicado, son muchos trámites o ¿por qué te quieres complicar la vida? Entonces, una de esas fue el poder aplicar a muchas otras opciones en las cuales yo tuve también la oportunidad de interaccionar con uno de los premios Nobel, que es Samuel Ting, que descubrió una de las partículas subatómicas. Y las personas que ustedes ven ahí son científicos que trabajan directamente con la NASA. Y a pesar de que en esta entrevista tal vez yo no obtuve lo que quise o el objetivo, sí tuve la satisfacción de poder interactuar directamente con ellos, de poder evaluarme a mí misma qué era lo que buscaban, de poder saber qué era lo que yo necesitaba para quizás en una próxima oportunidad yo ir con todo. Y al final de la pasantía, luego de los 6 meses, nuevamente regreso acá a Rusia para continuar con mis estudios de doctorado. Continúo en el laboratorio de nanobioingeniería
y actualmente tengo la posibilidad de trabajar con diferentes equipos, diferentes microscopios como de fuerza atómica, microscopio electrónico, con focal. Afortunadamente existen muchos equipos acá con los que puedo trabajar y también la apertura del laboratorio que me dio cuando yo decidí en la maestría dar esa entrevista y simplemente apostar por aprender un poco más. Y esa es parte de mi trayectoria y con esto quisiera recalcar qué es lo más importante. Lo más importante que yo pude sacar de todo esto es que las oportunidades no las debemos esperar. Las oportunidades nosotros debemos ir por ellas y buscarlas. Nosotros debemos crear esas oportunidades porque las oportunidades están ahí y simplemente depende de nosotros el poder aprovecharlas. Y yo agradezco al doctor Luis que me dio la oportunidad nuevamente de poder hablar con ustedes porque muchas veces me siento como un poco impotente de ver cómo en Latinoamérica existe esa energía, esas ganas de poder trabajar, de querer hacer las cosas que quizás en otros países tienen el material, pero por el mismo hecho de tenerlo, se conforman. Mientras nosotros no los tenemos, queremos alcanzar mucho más. En otros países quizás ellos lo toman como algo normal y como que no existe tanta esa fuerza que nosotros la tenemos. Entonces, del haber interactuado con muchas personas de diferentes partes del mundo, yo puedo analizar y pude analizar qué es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Y esa es una pregunta también que me gustaría que cada uno piense, que ¿qué creen ustedes que nos diferencia como profesional o como persona? No como rasgos físicos ni nada de eso, sino como profesional a cada una de las personas de diferentes partes del mundo. Entonces, según mi experiencia, lo que pude analizar es que la única cualidad que nos diferencia de cada uno de nosotros es la mentalidad. Es qué es lo que nosotros queremos conseguir y cuál es nuestro actuar ante la vida y las situaciones. Y prácticamente pude distinguir que existen dos tipos de mentalidades, una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad fija es aquella que se conforma y la de crecimiento es aquella que siempre está generando, siempre está proactiva, siempre quiere moverse. Entonces, pongo como ejemplos que mientras una persona espera, otra persona está creando la cura para el cáncer. Mientras una persona va a un restaurante y mira cómo su negocio tiene gran éxito, una persona es la que está pensando en cómo gastar y comprar ese plato, mientras que la otra persona está pensando cómo implementar ese sistema en su ciudad. Entonces, igual cuando diferentes tipos de ejemplos. Entonces, es simplemente la mentalidad, esa mentalidad que nos lleva a nosotros a tomar las decisiones y poder hacer las cosas diferentes, también a crear valor de las cosas. Yo me preguntaba, por ejemplo, si ustedes saben de el chocolate famoso Nutella. No sé si alguien sabe de dónde proviene la materia prima. Doctor Luis, usted debe saber. Me gusta comerlo, pero no sé, será de Italia que proviene. Pues no exactamente, es sorprendente que el chocolate, el cacao provenga de Ecuador y de África. Entonces, ustedes, sí, muchos lo deben saber, pero la pregunta es aquí, ¿por qué si teniendo la materia prima no somos nosotros capaces de generar ese negocio? Y lo mismo sucede con el agua de Baltasar que falleció hace un par de días. Fue lo mismo, nosotros tenemos el agua y tuvo que venir una persona para crear la empresa. Entonces, es esa mentalidad, es el poder nosotros ver más allá de lo que estamos acostumbrados, porque el simple hecho de vivir en un ambiente nos hace pensar que todo está bien.
cuando existe mucho más que eso. Y eso lo ejemplifico en esta animación, en donde nos imaginamos que somos nosotros y que nosotros vemos de esta manera, direccional, y lo único que vemos es el sol. Pero si logramos nosotros abrirnos un poco más, podemos ver que aparte del sol existen los planetas y tenemos una galaxia. Pero si abrimos un poco más nuestra mente y nuestras capacidades, vamos a ver que no existen una sola galaxia, sino miles de galaxias y vamos a tener el universo completo. Y esto se resume también a personas. ¿Qué sucede cuando nosotros interactuamos con un solo tipo de persona? Entonces vamos a entender solamente que lo que piensa esta persona va a estar bien. Pero ¿qué sucede en mi caso? Que interaccioné con muchas personas. Pude entender la cultura de ellos, pude entender cómo es la manera que piensan, pude entender cuál es la manera en la que ellos llegaron hasta el éxito en sus empresas, en el campo profesional. Y de esa manera, si nos imaginamos que podemos extraer lo más bonito de cada persona y llenarlo en la cajita que yo mencionaba al principio, tendríamos una caja y una persona extraordinaria. Formaríamos una persona con cada una de esas cualidades de cada una de las personas y lugares a los cuales nosotros vayamos. Y eso es una persona que realmente se forma en sí, que realmente se nutre para sí mismo. Y, y eso se resume en la frase que dijo Einstein, que todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Entonces, no mirar únicamente hacia esa dirección, sino ampliar la mirada, ampliar hacia dónde pueden ir, ampliar hacia quién preguntar, inclusive escuchar, para que ustedes puedan tener una perspectiva mucho más grande del universo completo. Y eso parte desde que somos estudiantes. Siempre yo mm, tuve estas tres preguntas en mente y las sigo manteniendo, tanto para profesores como para estudiantes, que son muy importantes. No importa qué materia sea, no importa qué área sea, es el preguntarse siempre el qué, el por qué y para qué. En física, ¿qué es el movimiento circular? ¿Por qué surge el movimiento circular? ¿Y para qué lo puedo emplear el movimiento circular? Entonces, si nosotros nos planteamos las tres preguntas, podemos llegar a un entendimiento quizás profundo. Y en el momento en que llegamos a la pregunta del para qué, debemos dejar la imaginación fluir para nosotros poder crear valor de lo que aprendemos y poder contribuir con lo que nosotros imaginamos y pensamos. Entonces, es algo que yo me he puesto a pensar siempre como estudiante y sin embargo, poder siempre recalcar que como estudiante al final no tomarlo como un proceso, como el que la sociedad debe seguir, el de la universidad, colegio, universidad y encontrar un trabajo, no, sino como el proceso que ustedes necesitan para llegar a su objetivo. Porque si nosotros lo tomamos como algo que la sociedad requiere, simplemente estaríamos existiendo, no sería una vida. Y nosotros necesitamos poner ese objetivo y lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, al final de todo, tenemos la caja que yo les mencionaba y qué es lo que cada uno quiere poner dentro de ella, qué es lo que cada uno quiere llevarse a cada lugar y a cada momento que vaya. Y si esa caja, si ustedes deciden si esa caja va a ser un sol o va a ser un universo entero. Y sobre todo, poner en esa caja algo que yo aprendí, disciplina y mucha lealtad. Lealtad en ustedes mismos, confianza en ustedes mismos y lealtad en sus objetivos. Nunca fallarse. Y si ustedes se plantearon algo en la vida, no importa si el objetivo no se divisa todavía, pero cada paso que ustedes den los acercará mucho más. Porque yo muchas veces pensé, por ejemplo, cuando estudié inglés, partí desde los 15 años estudiando inglés y era un poco difícil porque yo no interactuaba con personas nativas. Y fue hasta cuando fui a Austria que pude poner en práctica todo el inglés. Entonces, quizás no vi mi objetivo a los 15 años,
pero lo puse en práctica cuando tenía 27 años. Y realmente es muy gratificante ver como que la lealtad y el compromiso a mi objetivo, a lo que yo me planteé desde siempre, poco a poco se da. Y, y pensar de que todo objetivo requiere un sacrificio y todo sacrificio requiere o tiene una recompensa. Y en la imagen vemos a una persona con unas alas, que ejemplifica también de que en muchos de los sacrificios es de entender de que no siempre todas las personas que nosotros pensamos van a estar a nuestro lado, sea porque unas decidan alejarse por sí mismas, o sea porque el ciclo de vida lo requiere así. Y es estar preparados incluso para esos golpes de la vida, estando fuera. Entonces, muchas veces uno mismo es el que debe coserse las alas para cumplir los objetivos. Y es eso lo primordial, ser leal a sí mismo y cumplir los objetivos porque uno lo quiere así y porque solamente es uno el que lo va a conseguir y que no depende de nadie más, simplemente de uno. Ni siquiera de nuestros padres, porque incluso ahí es romper paradigmas, porque yo entendí que quizás mis padres vieron como en la misma perspectiva, solo el sol, pero no tuvieron la perspectiva que ahora yo tengo y que ahora yo quizás soy la perspectiva para mis sobrinos en este caso y que ahora ellos ven las cosas un poco más diferentes y ven muchas más oportunidades de las que en ese momento yo no las veía. Y dejarles con la frase que hace realce al tema de la presentación, que es soñar en grande, ser diferente y siempre ver por los objetivos. Creer siempre en ustedes mismos y saber que lo que realmente vale la pena lleva tiempo y lleva esfuerzo. Pero sobre todo, a cada una de las personas y lugares a los cuales ustedes vayan y les abrieron las puertas, retribuir. Y esa retribución va a ser una satisfacción para nosotros. Y espero que la presentación haya sido útil porque realmente es algo que sí quería compartir para que las personas vean que no es simplemente lo que está ahí enfrente y lo que existe en Ecuador, sino que existe un mundo infinito y que hay muchas posibilidades, que aunque en ese momento haya muchas limitaciones, las cosas fluyen y se dan siempre que la persona actúe desde su convicción, su disciplina, lealtad y sobre todo actuando y obrando desde el bien hacia los demás. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Muy motivador lo que has dicho, muy interesante. Mm. Eh, no sé si el doctor Giancarlo está por acá presente para ver si me permite habilitarle el micrófono a la doctora Nadia para que quiere Sí, sí, hacer un por acá comentario. estoy. Ya estamos, ya lo hacemos. No sé, Nadia, si ya Buenas puedes tardes, hablar. ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Ah, Yo la escucho. Hola sí, Evelyn, un adelante. gusto. Evelyn, un gusto poder saludarte. Qué bueno, una charla muy motivadora, excelente charla la que has dado. Y quería abonar a la charla lo siguiente. Yo conocí a Evelyn cuando llegué a Ecuador, allá por el año 2016. ¿Recuerdas, Evelyn? 2017, en la Spoch, donde trabajábamos juntas y lo que ella contaba de técnico de laboratorio, muy bien. Y creo que la primera tarea que nos dieron y fue el primer trabajo que hicimos juntas fue aquel levantamiento de la infraestructura del laboratorio para la carrera que en aquel entonces estaba haciendo de física en la Spoch. ¿Recuerdas? Y entonces ahí fue donde, bueno, estuvimos trabajando juntas y de ahí nació una buena, excelente, diría yo, colaboración. Y bueno, qué bueno. Felicidades, Evelyn, felicitaciones y sigue adelante. Me llena de una grandísima satisfacción verte en el lugar que estás, de los objetivos que has logrado y que, bueno, espero que
que el futuro sea muy, muy, muy brillante y que alcance todas tus metas. Eso quería compartir con todos porque, y ojalá todos los estudiantes que estén aquí en la sala, que estén oyéndote, puedan, puedan ver que los sueños se hacen realidad, pero los sueños se hacen realidad con esfuerzo, con estudio, con, eh, con mucha perseverancia, no dejarse vencer ante la mínima dificultad, porque el camino está lleno de eso, y lograr finalmente lo que se propongan hacer solo depende de la misma persona. Gracias, Evelyn. Gracias a usted, gracias por sus palabras también. Bien, ¿alguno de los chicos de la carrera de física tiene alguna pregunta para Evelyn? ¿O algún comentario que hacer? O a alguien de los presentes, no necesariamente los estudiantes de la carrera. Bueno, Evelyn, muchas gracias por haber aceptado dar la conferencia, muy interesante. Te deseo lo mejor, sé que va a llegar mucho más lejos de lo que has pensado. Eh, casi, casi nunca me equivoco, muy pocas veces me equivoco. Así que ahora es que te espera por ver. ¿Ok? Buena suerte, Evelyn, y gracias otra vez. Muchas gracias. Igual, mucha suerte a ustedes y si algún estudiante tiene alguna duda o quisiera aplicar a las becas, igual está mi correo ahí en la página, en la diapositiva, y yo estoy muy abierta para poder ayudar con todo lo que yo he podido aprender durante los procesos. Y sí, que no teman, que se decidan, que salgan, que no se rindan nunca, nunca, nunca.